Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta hermosa tarde. Gracias a Dios por la bendición que nos da de podernos dirigir a todos y cada uno de ustedes. Queremos de inmediato hablar de la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos, capítulo 12. Este capítulo nos narra una historia muy importante y tiene que ver con un grupo de hermanas que oraban mientras Pedro estaba en la cárcel. El tema para esta ocasión tiene como título La necesidad de orar. La necesidad de orar. Jesús enseñando decía que el espíritu está dispuesto, pero la carne, dijo Jesús, es débil. Por lo cual es necesario que nosotros le demos tiempo o le dediquemos tiempo a la vida de oración. Dice la Biblia que Daniel era un joven profeta y oraba 3 veces al día a Dios. Y Dios le respondía, Dios estaba con él y lo ayudó en muchas ocasiones en el trayecto de su vida a salir victorioso de las pruebas y luchas y dificultades que en aquel entonces se le presentaban, como fue el caso de ser arrojado en un foso de leones. Dios envió a su ángel para liberar a este hombre fiel que hacía la voluntad de Dios. Encontramos en 1 Samuel, en el capítulo 1, a una mujer llamada Ana, una mujer estéril, que no podía concebir, que no podía tener hijos. Pero un día fue al templo de Dios. Llegó hasta el altar de Dios y dobló sus rodillas para orar y le pidió a Dios que le concediera la bendición de tener un hijo. Dice la Biblia que Dios escuchó la oración de esta mujer atribulada y al año siguiente pudo tener un hijo, el cual ella le había pedido a Dios en oración y a la vez que le había prometido entregárselo a Dios para que le sirviera en su obra. Paso seguido, Ana cumplió con el voto que hizo delante de Dios, entregando a su hijo para el servicio de la obra del Señor. Amados hermanos y amigos, vivimos en un mundo lleno de crisis, de violencia, de dificultades de toda índole. Necesitamos buscar a Dios en oración. Necesitamos encontrarnos con Dios en el altar de la privacidad, en el altar de la oración, y todas nuestras luchas, nuestros problemas y dificultades serán resueltos por el poder glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar de inmediato de la historia del capítulo 12 del libro de los Hechos. Y dijimos que tiene como título esta predicación, la necesidad de orar. Dice la Biblia que para aquel entonces muchos cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva que comenzó en Jerusalén, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre el aposento alto donde estaban aquellos 120 hombres y mujeres
clamando a Dios. Dice la Biblia que hubo persecución. Por todos lados los cristianos eran perseguidos, maltratados y asesinados. Muchos buscaban a Dios en ayuno y oración, buscaban a Dios con todo su corazón y Dios los ayudaba poderosamente para salir triunfantes y victoriosos de la crisis que en aquel entonces se les presentó. Pero dice la Biblia que el rey Herodes echó mano de un discípulo llamado Jacobo, que era hermano a la vez de Juan, el apóstol. Y dice la Biblia que este hombre que gobernaba para ese entonces, llamado Herodes, mató a espada a este discípulo del Señor llamado Jacobo. Y viendo, dice la Biblia, que esto le agradó a los judíos, empezó a perseguir más cristianos y encarceló en esta ocasión también al apóstol Pedro. Mire qué interesante el relato de la palabra de Dios. Pedro fue puesto en la cárcel, lo metieron al último calabozo, lo encadenaron de pies y manos y estaba, dice la Biblia, el rey Herodes planeando sacarlo en el día de la Pascua para darle muerte, ya que con la muerte de Jacobo esto había agradado, dice la Biblia, a los judíos. Y se disponía entonces también a asesinar al apóstol Pedro. Pero qué interesante es cuando la iglesia, cuando los miembros del cuerpo de Cristo se reúnen en humildad y hermandad y en un solo corazón y en un solo espíritu para clamar al Dios de los cielos. Dios obra maravillosamente. Dice la Biblia que un grupo de hombres y mujeres se reunían en una casa de una viuda llamada María, la cual la Biblia describe como la madre de Juan Marcos. Allí este grupo de hombres y mujeres piadosos oraban y ayunaban al Dios Todopoderoso, encomendando en las manos de Dios a los discípulos, a los cristianos del primer siglo, y en especial al apóstol Pedro, que había sido encarcelado por Herodes. La iglesia no cesaba. Aquel grupo de hombres y mujeres clamando a Dios y ayunando. Y dice la Biblia que Dios envió a su ángel a la cárcel donde estaba encarcelado el apóstol Pedro. Y llegó hasta el lugar exacto donde lo custodiaban dos guardias, donde lo tenían atado de pies y manos con cadena. Y el ángel le dijo al apóstol Pedro que se levantara, que se pusiera su ropa y que se pusiera sus sandalias. De inmediato el ángel le dice: sígueme. Y dice la Biblia que los portones se les abrieron y que al pasar el segundo portón o la segunda guardia, las cadenas que tenían atado al apóstol Pedro se le cayeron de una forma maravillosa. Y así el ángel liberó de la cárcel al apóstol Pedro y lo condujo a la primera calle. Paso seguido el apóstol llegó hasta el lugar
donde estaba aquel grupo de hombres y mujeres en la casa de esta viuda llamada María, que era la madre de Juan Marco. Paso seguido, dice la Biblia, el apóstol toca la puerta de aquel lugar y una joven llamada Rode va corriendo a abrir la puerta. Es probable que ella haya preguntado que quién era. Y cuando escuchó desde la Biblia la voz del apóstol Pedro, esta joven llamada Rode, de gozo, de felicidad, no abrió la puerta, sino que salió corriendo a darles la noticia al grupo de hermanos que estaban orando. Es el apóstol Pedro. Y la gente sorprendida le dicen, ¿estás loca? Y ella aseguraba que era el apóstol Pedro. Nos preguntamos, ¿qué tan familiarizada estaba esta joven que conoció de inmediato que la voz de la persona que estaba detrás de la puerta era el apóstol Pedro? Qué interesante historia, qué interesante relato de la palabra de Dios. Me imagino Pedro desesperado porque le abrieran la puerta. Y la muchacha de gozo se le olvida abrir la puerta y le lleva la noticia al grupo de hermanos que están orando. Paso seguido, vienen para abrirle la puerta al apóstol Pedro y cuando lo ven entrar, la gente se queda sorprendida. Se fijan, amigos y hermanos, cómo Dios obra. Pedro es encarcelado por el testimonio de Jesucristo, por predicar el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel grupo de hombres y mujeres orando al Dios Todopoderoso, Dios escuchó la oración, envió a su ángel, liberó al apóstol Pedro y aquella gente de gozo se quedaron sorprendidos por aquel gran acontecimiento. Qué hermoso obra Dios. Qué interesante es cuando el pueblo del Señor clama. Cuando el pueblo de Dios marcha unido, cuando el pueblo de Dios no tiene prejuicio, sino que encomienda su vida al Dios Todopoderoso, Dios responde, Dios honra, Dios bendice, Dios se mueve en medio de la oración de su pueblo. Amados hermanos y amigos, es importante no descuidar la vida de oración. La responsabilidad es suya y mía. Si queremos crecer, si queremos progresar en la vida cristiana, nosotros somos responsables de nuestra vida de oración. Nosotros somos los que debemos de interesarnos por el crecimiento de nuestra vida cristiana. Nosotros somos los que tenemos que buscar a Dios en oración. Y cualquiera que sean nuestros problemas, luchas y dificultades, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él está esperando que cada uno de nosotros entremos en contacto, entremos en comunión con ese Dios que liberó al apóstol Pedro de la cárcel y que lo liberó de una muerte segura.
Qué interesante cómo Dios obra. Dice la Biblia que al siguiente día fueron a buscar a Pedro a la cárcel. Y qué asombro fue el no encontrarlo. Dice la Biblia, si continuamos leyendo el capítulo 12, que Herodes se enojó y mandó a matar a aquellos guardias que custodiaban al apóstol Pedro. Hermano que me escuchas y amigo, cuando le somos fieles a Dios, Dios moverá sus ángeles, Dios moverá su Espíritu Santo, y le aseguro que no hay diablo ni espanto que lo pueda amedrentar, que lo pueda intimidar, y que usted seguirá fiel a la voluntad de Dios. No hay demonio que nos aparte ni a un lado cuando ponemos nuestra vida a los pies de Cristo. Cuando ponemos nuestra vida en oración, en la voluntad del que hizo los cielos y la tierra. Aprendemos de Ana, aquella mujer que se sentía deprimida, humillada por su rival Penina, pero que un día fue al templo, al altar de Dios, clamó al Dios creador de los cielos y la tierra, y Dios le bendijo y le dio la petición que ella le había hecho. Aprendemos de Daniel que en el foso de los leones no se intimidó, porque él oraba y confiaba en Dios, y Dios cerró la boca de los leones, y Daniel no sufrió ni el mínimo daño, porque Dios envió a su ángel para liberar a este profeta fiel de las garras de aquellos leones. Podemos hablar de todos y cada uno de esos hombres de la Biblia que fueron hombres de oración, hombres que no se sintieron intimidados, sino que hicieron la voluntad del Dios creador del cielo y de la tierra. Muchas veces la oración o lo que le pedimos a Dios en oración, tenemos que lucharlo. Tenemos que ser insistentes. Aprendemos de Jacob, aquel joven, el padre de las 12 tribus de Israel, que buscó a Dios en su crisis, en su necesidad, y Dios envió a su ángel. Y todo esto continuó en una lucha cuerpo a cuerpo. Y Jacob le dice, no te dejaré hasta que me bendiga. Y dice la Biblia que el ángel le decía, déjame porque tengo que irme. Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me bendiga. ¿Qué aprendemos? Que tenemos que ser insistentes. En medio de las luchas y las dificultades, no desmayar. Insistir, buscar a Dios, y Dios responderá a favor nuestro. Qué maravillosa historia de este grupo de mujeres y hombres en la casa de aquella viuda llamada María, que la Biblia dice que era la madre de Juan Marcos, ahora el escritor del Evangelio de San Marcos. Estaban reunidas orando y no cesaban de orar. Y Dios respondió, envió a su ángel, sacó al apóstol Pedro de la cárcel y lo condujo hasta el lugar donde aquellas mujeres oraban. Hermano y amigo, tenemos que orar. Tenemos que entrar en comunión con Dios. Tenemos que disfrutar a Dios. Tenemos que tomarnos del Señor. No se le olvide orar, que de la oración viene la victoria, que de la oración viene el crecimiento, y la lucha es nuestra, porque mayor es el que esté en nuestra vida
que el que esté en el mundo. Todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol Pablo, Filipenses 4:13. Amigos y hermanos, que Dios les bendiga ricamente en esta tarde. Amén.